Señores, de regreso con este rumbo de la mañana, son las 8:51 minutos y como ya habíamos anunciado más temprano, tenemos en estos momentos nuestra primera entrevista del día de hoy. Vamos a conversar con el maestro Melanio Paredes, quien es exministro de Educación y también miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Bienvenido, profesor Melanio. Muchísimas gracias por acompañarnos en este rumbo de la mañana. Un placer tenerlo por acá. Siempre es grato conversar con ustedes. Saludo a todo el equipo en el panel. Imagino Manuel, Elvin, no sé, además de ti, ¿quiénes más están? Está por aquí Víctor Villanueva, Delvis Santos, el señor Manuel Cruz y Elvin Castillo. Perfecto, pues saludo a todos y a la audiencia de Rumbo de la Mañana. Bueno, profesor, vamos a entrar en materia de inmediato y vamos a hablar de un tema que está hoy en todos los diarios nacionales, y es el tema de la reunión que se propició ayer en el CES, donde, entre otros partidos, el Partido de la Liberación Dominicana se retiró de esas conversaciones porque no están de acuerdo con las propuestas a la modificación de la Constitución de la República. Usted, como miembro del Comité Político del PLD, ¿pudiera explicarnos dónde está el desacuerdo? ¿Cuál es la situación? ¿Qué fue lo que pasó ayer en esa reunión? Muy bien, esta decisión no fue improvisada. En la última reunión del Comité Político la pasada semana se discutió ampliamente el tema, conocimos de el paquete de propuestas específicas que se hacían respecto al tema de la reforma constitucional y se designó una comisión en la que estaban justamente José Dantes, que ayer habló como vocero, Navarro y otros miembros del CP, para que asistieran al Consejo Económico y Social y fundamentáramos nuestra oposición a la reforma constitucional planteada. Desde la Constitución del 2010, una Constitución que fue ampliamente debatida, se convocó a los diferentes sectores para emitir su opinión. Sin embargo, ese marco teórico que plantea la Constitución del 2010 implicaba la aprobación de una serie de leyes objetivas que iban a complementar los alcances de esa Constitución. Se ha establecido que son más de 50 leyes que aún no se han aprobado y que entendemos pudieran ser las prioridades para mejorar el canon constitucional. No ha sido así. Y nosotros entendemos que la sociedad dominicana está abocada hoy a enfrentar serias situaciones que tienen que ver con la cotidianidad de la gente. El mismo gobierno resalta la situación de conflicto mundial que de alguna manera nos afecta por el tema de los fletes, los precios internacionales de los combustibles, cuando aún no hemos salido del todo de la pandemia de COVID-19. Bueno, un gobierno no está simplemente para convertirse en un analista para exponer los problemas, sino tiene que acometer soluciones a esos problemas y de alguna forma buscar el concurso de todos los sectores, incluida la oposición, para enfrentar esos problemas. De manera que lo que hemos concluido es que hay otras prioridades en el momento en el país que requieren de atención prioritaria del gobierno y de los diferentes sectores nacionales, y no una reforma constitucional que busca como cuestión fundamental supuestamente el establecimiento de una justicia independiente o un fiscal general independiente, que en definitiva sería designado por el Poder Ejecutivo para los próximos 6 años, y que el propio gobierno se vanagloria de que hoy existe en República Dominicana un Ministerio Público Independiente que ha estado instrumentando casos contra la corrupción y la impunidad de la pasada gestión. Entonces, si hay un Ministerio Público que está adoptando en esa dirección, ¿cuál es la prioridad ahora que implique convocar a las cámaras legislativas a una reforma constitucional que, una vez se abre esa asamblea revisora, es una caja de Pandora donde puede caber de todo? Don Melanio, buenos días. Víctor Villanueva. Mire, yo parto también de que hacer una reforma constitucional para cambiarle el nombre de procurador
a fiscal general, porque es la diferencia más marcada que hay ahí en esa propuesta. Así es. Y que lo sacan del Consejo Nacional de la Magistratura, porque si es independiente, no sé de quién, independiente de quién, pero si es independiente, ¿por qué también lo saca el Consejo Nacional de la Magistratura? Pero el tema es, don Melanio, en cuanto a la postura del Partido de la Liberación Dominicana, lo que me llama la atención es que emitida la Constitución promulgada en el año 2010, electo el presidente Danilo Medina en el 2012, ¿cómo es que del 12 a la fecha las principales legislaciones que debieron desprenderse para adecuar el modelo, el engranaje normativo de la República Dominicana a ese nuevo texto constitucional, nunca fue prioridad para el Partido de la Liberación Dominicana bajo el liderazgo del presidente Medina, porque todo fue reforma constitucional, los pactos de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo ni se tocaron, ni se vieron, salvo en la educación por una coyuntura electoral para las elecciones del mismo 2012. Entonces, ¿por qué ahora este llamamiento que ustedes están rectificando de que hay que adecuar normas, sacar normas y no apoyar otras tendencias de reformas? Así es, y hay que reconocerlo autocríticamente como una debilidad de nuestra partidocracia, de nuestro sistema democrático. Yo te preguntaría a ti, esa ley de extensión de dominio que hoy se discute, ¿es una iniciativa de principio de siglo del entonces senador Julio César Valentín, y hoy se discute como una cuestión nueva? El decimonónico Código Penal es una discusión que tiene muchos años dando tumbos en el Congreso Nacional y no terminamos de sacarlo. La ley de agua, la ley de ordenamiento territorial, o sea, hay una serie de iniciativas legislativas que tuvieron su iniciativa, fueron introducidas durante las gestiones del Partido de la Liberación Dominicana, pero recuerda que el Congreso es variopinto, no es un Congreso que ninguno de los partidos dominan plenamente. Han tenido mayoría, nosotros tuvimos la mayoría como la tiene hoy el PRM, pero hay una serie de leyes de esa orgánica que requieren una mayoría calificada, y en ocasiones dentro de los mismos partidos, como pasa con el Código Penal, no se ponen de acuerdo. Melanio. Están ahí también los intereses de los poderes fácticos, que de alguna manera también influyen en nuestros legisladores. Hace una falla no del PLD, no del PRM, de todo el sistema partidario, pero insistimos en que es menester que hagamos esfuerzo en esa dirección antes que abocarnos a la 39 o 40 reforma constitucional que se está planteando ahora. Profesor Elvin Castillo por aquí, un honor saludarle. Mi saludo siempre, querido Elvin. Profesor, esta coincidencia, vamos a decir, entre ustedes, Fuerza del Pueblo y el PRD, ya la hemos visto por tercera ocasión en las últimas semanas. Primero fue en la Junta con la denuncia sobre los alcaldes. Luego en el Senado ayer Bauta y el vocero de ustedes del PLD coincidiendo en posturas, y ahora se retiran los tres partidos de la mesa de discusión de la reforma constitucional. ¿Podríamos establecer que hay prácticamente una alianza tripartita ya entre ustedes que pudiera extrapolarse? ¿Están coincidiendo, se están reuniendo? Porque eso tiene que ocurrir bajo unos parámetros de negociación para operar de manera coordinada en esos escenarios. Culpa del tiempo es, y no de España, como decía aquella frase, Elvin. Ciertamente el Partido de Liberación Dominicana ha tenido y ha jugado su rol opositor, y desde el principio de entrada de la presente administración puso su foco de atención en la destrucción del Partido de Liberación Dominicana, enrostrándole actos de corrupción e impunidad los principales funcionarios de la gestión, y nosotros agotamos nuestra agenda de barrer hacia adentro, de reorganizarnos, sin dejar de estar atento a aquellas medidas de gobierno que aún en medio de la pandemia pudieran resultar en disminución de conquistas y derechos para la población. Mantuvimos una posición prudente, sensata pero firme, que otras fuerzas opositoras, en este caso la llamada Fuerza del Pueblo,
esté coincidiendo con nuestro punto de vista, bienvenidos sean. Yo pienso que es la fuerza de la... O sea, Melanio, que no hay que haber una coordinación tripartita. Que esa es la postura de ustedes y los otros han coincidido. No, ellos han hecho sus análisis y han llevado, no quiero tampoco decir que nosotros tenemos el patrimonio de la verdad, no, ellos han hecho, por ejemplo, la gente de la Fuerza del Pueblo mantienen una posición firme respecto a que la Constitución no se toca. Nosotros no llegamos a esos extremos, la Constitución son para modificarse cuando hayan las condiciones para eso. No es una tabla de Moisés, no es una pieza inmutable. El propio Bauta ayer decía que ellos enfrentaron a los detractadores del pensamiento de Voz y ahora van a enfrentar a los detractadores del pensamiento de Peña Gómez. Bueno, ahí establece un marco diferenciado respecto a nosotros. Sí debo decirte que a fuerza de gravedad ellos han tenido que reaccionar porque le han estado digamos haciendo mellando, le han estado como disminuyendo su fuerza a nivel de los alcaldes, e incluso se dice que también en la búsqueda de legisladores, y ellos están reaccionando. Por eso la denuncia de compra de alcaldes y demás, coincidimos porque el PRD también ha sido afectado por esa malsana práctica gubernamental. Maestro. Lo mismo la Fuerza del Pueblo y el caso del PLD. Hicimos la denuncia y coincidimos en eso. No significa que haya una coordinación. Ahora, si se da en la práctica, bienvenida sea. Nosotros pensamos que sí, que aquí hay que hacer una oposición a un gobierno que cada vez se presenta, se denota más que no tiene sensibilidad ni inclinación a resolver los problemas fundamentales de la población dominicana. Maestro Melanio, Manuel Cruz, mi respeto y mi cariño, maestro, para usted siempre. Siempre, Manuel, te sigo. Gracias, maestro. Maestro, mire, uno de los problemas fundamentales que tienen los partidos políticos hoy con sus representantes es precisamente esa andanada de gente que ha llegado a los partidos ajeno por completo a la política militante y además con una carencia profusa de compromiso social con las comunidades. Eso es el elemento fundamental, precisamente, inclusive con una diligencia que ha estado haciendo el gobierno, como deben hacer todos los partidos, de fortalecerse. Pero esos dos elementos pienso que es el fundamental para esa denuncia que ustedes hicieron frente a la Junta de que le estaban comprando los alcaldes, ¿verdad? O supuestamente. Pregunto yo ahora, maestro, a propósito de esta situación, el gobierno no tiene los números para una reforma constitucional. ¿No existe el temor, maestro, entonces de que eso que ustedes denunciaron, ¿verdad?, de que supuestamente estaba pasando, ahora se traslade a los diputados y a los senadores y empiecen a comprarle a esa gente para poder reformar la Constitución? ¿Usted no teme en eso, no? Ya hay un diario que en el día de hoy le pone número a eso que tú dices, Manuel. Y tiene toda la razón. Siempre hay ese riesgo, porque es que los partidos han fallado en cuanto llevando chula y querida gente ahí, maestro, no tiene nada que ver con la política. En cuanto a compactar y presentar al electorado personas comprometidas con causas sociales, con propósitos, y entonces se cuela mucha gente sin el debido compromiso con su representado y con la sociedad dominicana. De todas maneras, yo pienso que aquí todos, aún esos potenciales legisladores que puedan ser comprados, hay una sociedad expectante. Hay una población que cada día está demandando soluciones al gobierno, no mareo, no medidas mediáticas, no iniciativas cohetes, como el declarar cero restricciones y final de la pandemia sin que las organizaciones internacionales que manejan el tema de la pandemia se hayan enterado. Entonces, eso pesa mucho. Y aquí también ya en 2 años y medio deberá haber elecciones a nivel de Congreso y a nivel de municipios, aparte de la elección presidencial. Y la población estará muy atenta al comportamiento de sus representantes. Si esos legisladores actúan de espalda a lo que son las expectativas más importantes de la población, de solución de sus problemas de ingreso, de carestía de la vida, de inseguridad, de falta de política de incentivo a las pymes para que puedan en medio de la crisis subsistir. Si esos legisladores no
se enfocan en esos temas serán barridos también en las próximas elecciones. Por eso yo confío en que esta posición de las cúpulas partidarias de la oposición van a mantenerse firmes a nivel del Congreso y esa reforma no pasará. En ese sentido, profesor, le saluda Delvis Santos. Si el CES no es un órgano decisivo, sino consultivo, o sea, ahí no se va a decidir nada, ¿por qué el PLD, aunque sabemos su historial con relación a la designación permanente de procuradores generales de la República, que siempre han sido miembros de su partido, por qué si no se iba a decidir nada ahí, esos tres partidos que son tan importantes para el equilibrio democrático del país, prefirieron rajarse, prefirieron salir? Mira, el PLD es un partido con vocación de poder, salimos del Estado y mal podíamos nosotros que promovimos la ley de la Estrategia Nacional de Desarrollo, la 1.12, y que esa ley plantea la necesidad de unos pactos en temas tan conflictivos y sensitivos que implica la búsqueda de mayor consenso, como es el pacto fiscal. La fiscalidad es y sigue siendo un tema pendiente en la sociedad dominicana, porque mediante la fiscalidad el gobierno, el Estado dice qué sectores está apoyando para la búsqueda de un desarrollo sano, pero también quiénes deben pagar el costo de la democracia, qué sectores tienen que pagar más impuestos y qué sectores tienen que ser protegidos por el Estado. Aquella dicotomía entre Estado y mercado, cuánto mercado y Estado sea posible como cuánta democracia sea necesaria. Y entonces en esa dirección nosotros hemos sido partidarios del diálogo. Ya te hablé de que la Constitución del 2010 fue promovida en un marco de un amplio diálogo nacional. El 25 de julio del año pasado, la Mesa Técnica de Educación, sí, de la cual formamos parte varios exministros del PLD, fuimos al Consejo Económico y Social con una propuesta de que fuera retomado y relanzado el pacto educativo, en el entendido de que la educación es un tema tan importante que está por encima de el ministerio y del sindicato de maestros, que la sociedad toda debe participar de ese espacio en que podamos evaluar el desempeño que han tenido los diferentes actores del sistema respecto a la aplicación por 9º año consecutivo del 4% para la educación. Entonces, si nosotros hemos sido partidarios del diálogo en áreas tan sensitivas como el pacto eléctrico, la reforma fiscal o el pacto educativo, mal podríamos negarnos de entrada a participar en esta convocatoria que hizo el gobierno. En mi caso particular siempre, lo dije en un tuit, esto no era más que mareo y mareo del gobierno. En una situación de dificultades, cada vez que tiene una situación de dificultades, se destapa con un tipo de propuesta, porque tiene un asesor de campaña que sigue siendo el asesor de gobierno, y este señor solo se maneja con encuestas y trata de que el gobierno se conduzca en función de lo que puede sonar agradable a la ciudadanía o a la población. Entonces, cuando hay que levantar el tema anti-haitiano, se levanta el tema anti-haitiano o el muro. Cuando hay que hacer bulla respecto a una reforma constitucional que no tiene ni ton ni son, también lo hacen. Nosotros estaremos en el Consejo Económico y Social por la vocación que ha tenido el partido de diálogo, en aquellos aspectos que entendamos son prioritarios y que es necesario buscar consenso. Pero en aquellos que no estemos de acuerdo, sencillamente lo haremos bien fundamentado, como decimos ayer. No fue una posición pura y simple, dijimos por qué no ponemos la reforma constitucional y nos retiramos en ese aspecto del Consejo. Okay. Cuando se nos convoque a otros temas que entendamos que son útiles a la sociedad, que son pertinentes, entonces estaríamos de nuevo en esa convocatoria. Bueno, gracias, profesor Melanio, un honor y un privilegio. Siempre a ustedes. Un abrazo, profesor. Saludos. Rumbo de la mañana.